Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Los recientes enfrentamientos entre Israel y Palestina han sido calificados como los más violentos desde el 2014. Víctimas civiles, cientos de misiles lanzados por ambas partes y la preocupación internacional por el recrudecimiento de la ya tensa situación que se está viviendo en esa zona vuelve a poner sobre la mesa y, por supuesto, también sobre esta mesa de debate de France 24, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para poner fin a este conflicto palestino-israelí? En el informe de David González de la redacción de France 24 nos ponemos en contexto sobre los enfrentamientos del fin de semana pasado y el frágil cese al fuego que se ha mantenido en los últimos días. Una nueva tregua entre Israel y el grupo Hamás. No es la primera, pero llega tras un fin de semana y de escalamiento de violencia. Israel había hecho un cambio en su estrategia militar. En los últimos 2 días renovamos la política de bajas selectivas de los terroristas. Matamos a 10 de Hamás y yihadistas islámicos. Destruimos torres de terroristas. Cambiamos las reglas de juego y Hamás lo entendió bien. En Gaza no se recuperan de las pérdidas de la ofensiva. Cientos de personas llevan a una de las víctimas del ataque a Israel, un niño. Entre las víctimas también había 2 bebés y 2 mujeres embarazadas. El ataque fue respuesta a cientos de cohetes que fueron lanzados desde Gaza. El embajador de Palestina en la ONU pidió algo más que la tregua. Lo que mi pueblo necesita es que cese la violencia contra ellos, especialmente sobre aquellos en Gaza que llevan viviendo una vida miserable como resultado de un bloqueo que lleva más de 12 años. Lo que ellos necesitan es que levanten el bloqueo. El bloqueo a la franja de Gaza, que lleva más de una década, tiene a cerca de 2 millones de personas viviendo en duras condiciones, con poco acceso al agua potable, pocas horas de electricidad y dependiendo de la ayuda humanitaria. Me acompañan en el estudio de France 24 el señor Marcos Pekel. Él es director de la comunidad judía en Colombia, también es profesor de la Universidad Externado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. También está con nosotros el señor Mauricio Jaramillo Hasir. Él es docente de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, también en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Con nosotros también se encuentra Jaime Rosenthal, él es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, también de Bogotá, y el señor Felipe Medina, que es magíster en estudios de Medio Oriente del Colegio de México y también es docente de la Cátedra de Estudios de Medio Oriente. Gracias a ustedes por acompañarnos. También les recuerdo que ustedes, televidentes, también pueden participar, dejar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @France24_ES. Dejen todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate y también pueden escribir también a mi cuenta personal @Santilogo. Vamos a comenzar entonces el debate. Comienzo entonces por el primer invitado que mencionaba. Simplemente lo hago de forma aleatoria, Marcos Pekel. Un nuevo momento de enfrentamiento, otro episodio de enfrentamiento entre Israel y Palestina. ¿Cómo entender esta situación que se está viviendo ahora? Bueno, es una situación bastante simple de entender. Es un enfrentamiento que viene ocurriendo porque el territorio de Gaza no es controlado por la autoridad palestina. Ahí oíamos al embajador de Palestina, pero él está hablando de un territorio que él no representa, porque la autoridad palestina fue expulsada por la fuerza en el año 2007 por Hamás, que es una organización islamista terrorista reconocida como tal por gran cantidad de países árabes, y ellos controlan la franja de Gaza. Su misión es hacer la guerra con Israel, su misión no es mejorar la situación de los palestinos que viven ahí. Hamás tiene a 1.800.000 palestinos de rehén y cada X tiempo, para mostrar que aún son viables, que aún tienen vigencia, comienzan este tipo de enfrentamientos atacando a Israel, como vimos esta vez, 690 cohetes. Todos los recursos que llegan a Gaza y que ellos recogen los utilizan para construir infraestructura bélica, no para mejorar la situación de los palestinos. Felipe Medina, por este lado, su opinión al respecto. No, lo más importante es que Marcos omite que en el año 2006 Hamás ganó las elecciones de manera democrática. Que a Estados Unidos y a Israel no le hayan gustado el resultado, eso es otra historia. Pero de ahí para acá ha mantenido un gobierno legítimo y lo que pasa en Gaza pues es el bloqueo, ¿no?, inhumano al que tiene sometido el Estado de Israel a la franja de Gaza, es decir, bloqueo marítimo, aéreo y terrestre
no entra nada ni sale sin la autorización del Estado de Israel, y eso ha repercutido en la población civil gravemente. Ahora, la nueva ronda de ataques pues se puede resumir también en que es muy difícil determinar quién inicia, cómo inició, quién tiró primero, quién tiró después, pero es el nivel de destrucción y afectación a las vidas humanas lo que ha generado tanto revuelo por estos días. Por este lado, Mauricio Jaramillo, ¿cómo entender entonces estos ataques? ¿Cómo entender esa actitud de estos dos estados, digámoslo así, que se encuentran allí enfrentados? Bueno, yo no creo que haya dos estados, porque obviamente los palestinos están en franca desventaja. Esto no los hace necesariamente una víctima, pero sí creo que desde los acuerdos de Oslo, que son como el principal referente normativo al que uno puede aludir para pedir compromisos a ambas partes, lo que vemos es sistemáticamente un Israel que, aún teniendo la capacidad de respetarnos, no lo ha hecho. Por ejemplo, en términos de bloqueo, ¿sí? En términos de derecho a la movilidad, en términos de elección, ¿sí? Como decía ahorita mi colega, Hamás ganó una elección que no fue reconocida ni por Estados Unidos ni por Israel. A esto se añade, creo yo, una radicalización de la política palestina en el último tiempo, un poco por la agudización de la propia crisis, y obviamente una radicalización de la política israelí que se confirma por un quinto mandato de Benjamín Netanyahu, que en buena medida se explica por la condición de inseguridad en los territorios ocupados. Radicalización por este lado, señor Rosenthal, ¿es entonces lo que estamos viviendo en este momento y que está despertando esta nueva ola de violencia allí? Bueno, sí, yo creo que radicalización ha habido y la hay en este momento, especialmente en Hamas, que yo disiento pues de algunos de mis colegas. Yo creo que en Gaza sí hay un Estado, y es un Estado que controla Hamas. Y Hamas cada vez recibe más y más ayuda por parte de países como Irán, que incesantemente está inyectando recursos. Se habla del bloqueo. ¿Qué tal que no lo hubiera? Si con bloqueo y con la situación precaria que viven los gazatíes se alcanzan a enviar en 2 días 690 misiles contra la población civil de Israel, porque son misiles que no van con un objetivo determinado, sino a lo que caiga, como volador sin palo, a lo que caiga. Y esta vez cayeron y mataron a 4 ciudadanos israelíes en diferentes partes del sur de Israel. ¿Qué tal eso es con bloqueo? ¿Qué tal sin bloqueo? ¿Qué tal la cantidad de misiles que ha venido acumulando ya no solo Hamas, sino la otra organización que también está en Gaza, que es la Yihad Islámica, apoyada por Irán, y que ya amenaza con que o se hace lo que ellos quieren, o vamos a mandar esta vez los misiles Grad que van a llegar a Tel Aviv, a Jerusalén, inclusive hasta más al norte. Entonces aquí yo creo que el tema del bloqueo no tiene nada que ver. Aquí lo que hay es una coyuntura especial en la región que motivó a Hamas a decirle al presidente Trump y a Kushner: si ustedes tienen un plan de paz para el Medio Oriente, tienen que contar con nosotros. Y nosotros estamos acá. Y si nosotros no vamos a dar el visto bueno a lo que se va a hacer, no va a haber aquí nunca paz. Creo que en el fondo eso es lo que hay, más la situación que está viviendo Irán, que también la motiva a activar a sus proxies en el norte, en la Franja de Gaza, para ejercer presión de pronto para liberar la presión que hay sobre Irán en este momento. Felipe, ¿está de acuerdo que es una forma de Irán de enrutar ese descontento que tiene con la situación que está viviendo a nivel internacional, apoyar a Hamas, como se ha dicho a lo largo de estos años, para, digámoslo, molestar a Estados Unidos e Israel? Yo creo que no, la verdad no veo la necesidad de andar metiendo a Irán en este tema. De hecho, el concepto de guerra proxy, o para el público en general, como un grupo o una organización que obedece al pie de la letra lo que dice Irán en este caso, no creo que sea el caso de Hamas. Sí, por ejemplo, puede ser el caso de Hezbollah en algunos temas, pero en el caso de Hamas no es este el tema. Yo creo que Irán tiene sus propios problemas suficientemente graves por ahora, después de las sanciones económicas a las que tiene sometido Estados Unidos, y ahora con el tema del programa nuclear. Lo que pasa en Palestina corresponde a una situación interna que se llama ocupación. Y yo creo que si comenzamos el debate aceptando que hay una ocupación
y que parte de la solución radica en eliminar esa ocupación, créanme que podemos encontrar una buena salida. Señor Pekel. Sí, Felipe, pero recuerde que en el año 2005 Israel terminó la ocupación de Gaza. Y si yo estuviera de acuerdo con que en Gaza hay una ocupación, la ocupación es por parte de Hamas. En el año 2005 Israel se retiró de Gaza, se lo entregó a la autoridad palestina para que comenzara ahí a construir el Estado palestino, para que construyeran una sociedad que mejorara la situación de los residentes de la Franja de Gaza. Y no fue eso. En el año 2017, la autoridad palestina, el gobierno legítimo, es expulsado por la fuerza en una miniguerra civil que causó más de 200 bajas y Hamas tomó control de la Franja de Gaza. Hamas es una organización que no reconoce a Israel, no reconoce los acuerdos firmados, no reconoce los acuerdos de Oslo, no reconoce ningún intento de lograr la paz. En su plataforma ideológica hablan de que el Islam destruirá Israel. Por lo tanto, no es la ocupación, porque Israel dejó la ocupación en Gaza y lo que logró Israel fue un gobierno terrorista para atacar a la población civil de Israel de manera indiscriminada, buscando matar la mayor cantidad de gente posible. Por tanto, el problema no es la ocupación, el problema es la negativa palestina de conocer a Israel como Estado-nación del pueblo judío. Señor Rosenthal, ¿quiere Yo complementar? complementar un poco el tema y yo le compro a Felipe la propuesta. Hablemos de ocupación. Fíjese que la ocupación, como se ha venido denominando de territorios palestinos por parte de Israel, está vigente en Cisjordania. Y Cisjordania está en silencio. Israel no ocupa físicamente la Franja de Gaza. Hay un bloqueo, sí, pero no la ocupa, no hay ocupación en Gaza. Y mire lo que está pasando. Entonces, sí, terminemos la ocupación, está bien. La solución al problema es terminar la ocupación. ¿Cómo vamos a terminar la ocupación? ¿Dónde están los acuerdos para terminar la ocupación? Israel tiene que retirarse de Cisjordania, ya se retiró de Gaza. ¿Con base en qué acuerdos Israel va a garantizar su seguridad y de que no pase en Cisjordania lo que pasó en Gaza? ¿Qué pasa si hay una organización terrorista como Hamas en las colinas de Judea, en Cisjordania, apuntando hacia Tel Aviv y hacia el corazón de Israel con cohetes Grad y cohetes Qassam? ¿Qué pasa? ¿Eso es el fin de la ocupación? ¿El fin de la ocupación es el fin del conflicto? Yo no lo creo. Para mí ese es el principal dilema. Hagamos una negociación, pero con quienes realmente quieren negociar. Hamas en su plataforma política no cree en las negociaciones. Las negociaciones para Hamas están prohibidas. Y el que negocie, de acuerdo con Hamas, el que negocie es un enemigo. Como es un enemigo para Hamas la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, ¿con quién negocia Israel el fin de la ocupación? ¿Con Hamas o con la Autoridad Nacional Palestina? Esos son los dilemas que hay que tratar, no simplemente hablar de la ocupación como un eslogan y como la fuente de todos los males, cuando en realidad no lo es. Aquí hay de fondo muchísimas más cosas, entre ellas la misma relación entre las organizaciones palestinas que tienen que ponerse de acuerdo a ver quién las representa. La OLP y el Fatah duraron años luchando para hacerse reconocer como los representantes del pueblo palestino. Y ahora aparece Hamas y dice, no, nosotros representamos al pueblo palestino. Entonces, ¿con quién? Sí. Por este lado. No, yo iba a decir un poco que se está presentando acá como si la única radicalización proviniera de parte de Palestina, como si no hubiera provocaciones del lado de Israel. Quisiera simplemente recordarle a Marcos Pekel que efectivamente Ariel Sharon se retira de la Franja de Gaza, retira unas colonias de la Franja de Gaza, pero el control de las fronteras lo sigue teniendo Israel. Entonces digamos que sigue habiendo un control sobre un aspecto vital para la vida de los palestinos. Y Egipto. Lo otro que... Bueno, lo de Egipto me parece que esa parte, pero ahorita lo incluimos en la parte regional, creo yo. Es muy difícil para el Estado palestino, si lo queremos reconocer como tal, vivir bajo estas condiciones. Algún Estado del mundo puede vivir cuando tiene su territorio cercenado en dos partes, y no existe intercomunicación entre ambas. Algún Estado puede sobrevivir cuando no tiene representación diplomática en el mundo seria. Algún Estado puede sobrevivir cuando una de las alternativas elegida democráticamente es bloqueada por el resto de la comunidad internacional. Me parece que es imposible. Palestina no tiene ejército. O sea, ustedes están pidiendo que los palestinos se pongan de acuerdo, que controlen las fronteras, que tengan policía. En este momento Israel acaba de declarar Jerusalén como una sola, incluso la parte oriental que no le pertenece. Acaba de declararse como Estado judío. Le niega los derechos que por impuestos le corresponden a los palestinos según los acuerdos de Oslo. Entonces, cuando uno le pide semejantes responsabilidades, huyen a Hamas o a la autoridad palestina, está desconociendo todo el contexto de prerrogativas
que los israelíes le han venido quitando a los palestinos. Sí. ¿Complementa por este lado, Felipe? No, aportar más datos sobre Gaza. Por ejemplo, es cierto que se retira, y como bien lo apunta mi colega, eran asentamientos los que estaban ahí, asentamientos que para la comunidad internacional y la legalidad obviamente son ilegales, van en contra de la ley. Pero mantener el bloqueo sobre la franja implica, por ejemplo, que los gazatíes no pueden ir a pescar, implica que no hay aeropuerto, porque no pueden salir ni entrar, implica que los puntos de entrada están totalmente sellados y ese 1.5 millones de personas viven en lo que hoy mucha gente habla, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Entonces, hay una realidad en Gaza, hay una situación crítica que obviamente Hamás, después de tantos años de gobierno, tiene errores, como todos, pero Israel entra y bombardea cuando ellos deciden, ¿no? Entonces, créanme que la destrucción, la gente piensa, por ejemplo, ¿cómo van a entrar los materiales para reconstruir Gaza? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo entran los alimentos? ¿Cómo entran las ayudas humanitarias? Pues todo ese tema hace que en Gaza sea más agudo. Quiero terminar esta corta presentación diciendo que no se trata de los palestinos buenos y malos, los buenos que viven en Cisjordania y los malos que viven en Gaza. El pueblo palestino es uno bajo una ocupación. Por este lado, Marco, su opinión. Sí, pero la situación en Gaza no es como la pinta Felipe. Realmente, primero que todo, sí entra mercancía. Qatar está mandando maletas con 15 millones de dólares cada X tiempo para la reconstrucción de Gaza o para la ayuda humanitaria, o incluso mercancías para comercio común y corriente normal entra cuando hay calma en Gaza, pero es que la misión de Hamás es precisamente esa, evitar que la situación de los palestinos en Gaza mejore. Ellos no lo están haciendo, ellos son el gobierno de facto de la Franja de Gaza. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho Hamás para mejorar la situación de los palestinos en Gaza? ¿Qué ha hecho con la plata que ha entrado? ¿Qué ha hecho con la ayuda internacional que llega a Gaza? ¿En qué la han invertido? Pues la han invertido en túneles para atacar a Israel, la han invertido en un arsenal que es respetable y la han invertido en centros de control, en guerra cibernética, pero no han construido escuelas, no han construido hospitales y por eso la situación de los gazatíes sí es una prisión, pero el carcelero no es Israel, el carcelero de Gaza es Hamás. Y con respecto al bloqueo, acá se sabe primero qué fue el huevo entre el huevo y la gallina. Israel bloqueó Gaza después de que comenzaron los ataques en 2007. En 2007 comienza el bloqueo de Gaza porque Israel entendió que si permitía que la costa marítima de Gaza, que es larga, siguiera abierta, eso serviría para que Hamás, no para que Hamás trayera implementos para la vida de los palestinos, sino armamento seguramente de Irán para atacar a Israel. El bloqueo fue declarado legal por la Comisión Palmer de Naciones Unidas, por lo tanto es un bloqueo legal a un territorio que Israel está ejerciendo junto con Egipto para exactamente evitar que Hamás siga armándose. Y a pesar del bloqueo, se arma. Usted toca un punto importante, es la comunidad internacional que está involucrada en este conflicto. Habla de Egipto, hablamos de Qatar, hablamos, por supuesto, tenemos que hablar del Líbano, Estados Unidos y la Unión Europea. Le pregunto a Mauricio Jaramillo, ¿cuál es el papel que tiene entonces la comunidad internacional? ¿Es poco lo que están haciendo los organismos internacionales o países de peso internacional para ayudar a resolver este conflicto? Es un poco lo que le quería decir a Jaime, que me hablaba del caso de Egipto. A ver, yo creo que desde la década de los 70, la mayoría de los países árabes se desentendió del tema palestino. Creo que por eso hoy hablamos, ahorita en la diapositiva que veíamos decía conflicto palestino-israelí. Me parece que los árabes hace mucho tiempo dejaron de ver los territorios ocupados como un tema esencial de su política exterior. Egipto es uno de ellos, por razones muy pragmáticas que nada tienen que ver con el derecho internacional, que nada tienen que ver con los derechos de los palestinos. Entonces, digamos que poner de ejemplo ese consenso que hay hoy entre Israel y Egipto como un argumento que le da la razón o que justificaría la política ofensiva de Israel, pues me parece descabellado, me parece desconocer que hay una política de pragmatismo e inserción internacional de algunos países árabes que simplemente utilizan el tema israelí para insertarse mejor. Yo diría que el papel de la comunidad internacional ha sido valioso. Por ejemplo, Estados Unidos en la década de los 90 con Bill Clinton tuvo una política virtuosa, acercó a las partes, pero yo simplemente me gustaría que alguien me dijera por qué en ese momento Israel nunca
nunca reconoció a Palestina como Estado, si le tiene tanta voluntad de paz, si es tan vulnerable como dice Marcos Pelke que lo es, porque no hay política más estructural que asegure la supervivencia de Israel, el bienestar y la paz que reconocer a la contraparte palestina. Entonces también, insisto, estamos viendo un poco como si el único representante de los palestinos fuera Hamás, como si Hamás y Palestina fueran lo mismo, e Israel fuese un Estado pacífico, legítimo, que siempre actúa según la legalidad, cuando en la práctica, insisto, tenemos un Estado tremendamente agresivo, que tiene ojivas nucleares, que le dice a los demás países de la región quién puede tener y quién no puede tener, y que además de eso, hoy tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que es Estados Unidos. Así es muy difícil, digamos, creer un poco esta imagen que nos pinta Marcos Pekel de un Israel sometido frente a Hamás. Señor Rosenthal, su opinión sobre No, este comentario. yo pienso que la comunidad internacional ha ejercido un papel importantísimo en todo el tema del conflicto palestino-israelí, y el principal aporte de la comunidad internacional fueron los acuerdos de Oslo. Yo creo que los acuerdos de Oslo son fundamentales en la historia de este conflicto. Crearon una nueva situación en la región, crearon lo que es hoy en día la Autoridad Nacional Palestina, implicaron en su momento que por primera vez los palestinos tuvieron el control de una parte de su territorio, como fue Jericó primero y la Franja de Gaza, que se le entregó al control de la Autoridad Nacional Palestina. Después viene la historia de las elecciones, el triunfo de Hamás, ¿sí? Y un triunfo que, entre otras cosas, pues dicen que no es reconocido por Estados Unidos y por Israel nomás. No, el triunfo de Hamás tampoco fue reconocido por la misma Autoridad Nacional Palestina. El presidente Mahmoud Abbas hoy en día es el principal enemigo de Hamás, y Hamás es el principal enemigo de Mahmoud Abbas. No desconozcamos eso. Eso es una realidad, que los acuerdos de Oslo, por razones que yo considero que son atinentes a la oposición que generó Hamás a esos acuerdos, a la ola de terrorismo violenta que vivió Israel en esos momentos, con los atentados suicidas en las principales ciudades de Israel, que atentaron contra los acuerdos de Oslo y causaron un daño terrible, entre otras cosas, porque le quitaron a esa opinión pública israelí favorable a la paz, favorable a los acuerdos con los palestinos, le quitaron su discurso y le dieron la razón a los sectores halcones. Entonces, hoy en día en Israel hablar de paz implica que le enrostren esas consecuencias que trajo la paz. Y esas consecuencias son, el surgimiento de Hamás. Sí. Entonces, el aporte de la comunidad internacional es importantísimo, ¿sí? Pero desafortunadamente el accionar de este grupo Hamás contra la paz, pues terminó matándolo. Pero dada la coyuntura actual, entonces, ¿qué hacer desde la comunidad internacional y desde los organismos internacionales para empezar a enrutar de una forma seria un posible cese de hostilidades entre las partes, Felipe? Lo primero es que el mismo concepto de comunidad internacional es bastante vago. En realidad son los amigos de Estados Unidos y las potencias europeas, porque aquí no entra ni lo que opina Colombia, ni lo que opina Japón, ni lo que opina Nicaragua, etc. Pero hablando de paz, lo primero que hay que pedirle a Israel es reconsiderar su estrategia, porque no todo puede reaccionar con violencia, ¿no? Hay que considerar otros elementos. Ilan Pappé, profesor israelí judío, decía, no se trata tanto de la proporción o no en los ataques a Gaza, sino más bien ellos no han considerado otro camino que no sea la violencia. Están las mesas de negociación, pero siempre han fracasado. Dentro de esos, las razones, la primera, que no hay un tercero garante imparcial. Estados Unidos hace mucho tiempo dejó de ser ese tercero imparcial. Entonces, si seguimos el mismo modelo, que entre otras cosas olvida en la agenda el tema de refugiados, pues créanme que esto de la comunidad internacional, ¿qué puede hacer para solucionar esto? No va a llevar a ningún camino. ¿Qué es lo que puede más o menos nosotros desde esta mesa proponer para avanzar en la paz? Primero, no más violencia. La violencia no le conviene ni a Israel, ni a Hamás, ni al pueblo palestino, ni a nadie. Más guerra no le conviene a nadie. ¿Por qué? Porque la población civil es la que termina siendo afectada. Eso, conseguir un tercero imparcial, Estados Unidos ya no puede seguir y el mismo modelo de negociación va a fracasar. Y el tema de los refugiados no nos podemos olvidar porque es un tema latente que nunca ha sido considerado en la mesa de negociación.
Señor Peckel, ¿de acuerdo usted con estas opciones que plantea Felipe Medina para un posible relanzamiento, digámoslo así, de una búsqueda de paz entre las partes? Nosotros quisiéramos que se acabara la violencia, todo el mundo quiere que la violencia se acabe, pero hay situaciones que lamentablemente la violencia para las organizaciones palestinas, primero la OLP y después Hamas, ha sido un fin más que un medio. En la Carta Nacional Palestina de 1964 de la OLP habla de la lucha armada y habla de operaciones de comando como la única, y la palabra única está ahí, forma de liberar a Palestina. Cuando finalmente la OLP en 1988 buscan la opción política con Israel, viene Hamas, que nació ese mismo año, en el 87, y toma el relevo de la violencia y la utiliza como su forma de lucha. Pero es un fin, no es un medio. Por lo tanto, sí, se puede decir que Hamas y esto, pero es que esa es una realidad. Lo dijo Jaime hace un momentico, en el año 2000, cuando se estuvo realmente cerca de solucionar el conflicto con los acuerdos de Oslo, en la cumbre Camp David del año 2000, cuando, según los parámetros de Clinton, aceptados por Israel, se tenía que crear un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital de ambos estados y una solución al tema de los refugiados práctica que estaba ahí, pues Arafat dijo que no. Arafat en ese momento tomó la decisión de no firmar la paz con Israel, de no aceptar la creación de un Estado palestino independiente al lado de Israel, demostrando que lo que él quería era otra vez el Estado palestino en vez de Israel. Y soltó a los terroristas de Hamas de la cárcel en el año 2000, que él mismo había encarcelado. Y usted veía adolescentes palestinos de 15, 16, 18 años yendo a inmolarse a Israel, discotecas, universidades, restaurantes, buses, con el objeto de matar judíos y matar la paz. Y eso fue lo que lograron, esperemos que no. No, digamos, para completar un poco lo que han dicho todos, antes en Egipto, antes de cerrar los acuerdos de Oslo, los palestinos llegan con una propuesta que es rechazada en Sharm el Sheikh por los israelíes. Acá nos podemos quedar toda la noche discutiendo quién rechazó el plan de paz de quién. Yo creo que sí hay una salida, digamos. ¿Qué puede ser cuál? Yo creo que hay que revivir la figura del cuarteto. La figura del cuarteto surgió, si no estoy mal, en el 2004. Estaban ahí Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y la ONU, si no estoy mal. Me parecen que eran un poco las grandes potencias al servicio de la paz en Oriente Medio, que fue un poco lo que guió los acuerdos de Oslo en su momento. Lo que para mí es difícil que en un momento dado acepte Israel es que alguien va a tener que proponer la opción de que a Hamas se le acepte como un interlocutor en la mesa y que a cambio de algo a Hamas le quiten la etiqueta de terrorismo, que creo que todos sabemos que es una etiqueta hoy muy discutida. Mauricio, ellos mismos pero han estado tienen que dispuestos. aceptar a Israel. Yo creo que Hamas, yo no quiero defender a Hamas ahora, pero creo que Hamas está dispuesto a aceptar unas fronteras del 67, siempre y cuando se altere un poco ese estatus de Jerusalén que este gobierno le ha dado de capital indivisible, que ha sido un Estado reconocida judío, por que ha sido reconocida por Estados Unidos, algunos estados de América Latina, incluso de Europa Central y del Este. Yo creo que reviviendo un poco esta figura de mediación internacional, como decía Felipe, con una neutralidad que en realidad lo sea y no sea una neutralidad cargada un poco como la que ha sido la de Estados Unidos, creo que todos coincidimos en que la figura de Donald Trump ha boicoteado, si se quiere, cualquier papel positivo que pueda jugar Estados Unidos en el corto plazo. Me quedan 3 minutos de programa y tengo que dar paso a las conclusiones de lo que puede suceder de aquí en adelante después de esta semana de tensión en Medio Oriente. Comienzo entonces por Jaime Rosenthal, sus conclusiones de lo que pueda pasar. ¿Qué paso sigue aquí en adelante? Bueno, yo pienso que la situación sigue siendo una situación bastante inestable. Es un cese al fuego absolutamente frágil. En cualquier momento vuelve y se prende ya la región. Pero yo sí considero, y vuelvo a insistir, yo sé que Felipe me va a contradecir, pero yo pienso que aquí el que está tomando un papel cada vez más activo y más perjudicial para cualquier solución es Irán. Y el tema de Irán es un tema que afecta a Israel, no solamente en Gaza, que es un problema menor,
paradójicamente para Israel. El problema mayor de Israel lo tiene al norte, con su frontera con Líbano, con Siria y con Hezbollah. Ese es el problema mayor. Y ahí es donde está Irán. Y eso es lo que de alguna manera se chupa las posibilidades de que se hable de una finalización del conflicto con los palestinos. Felipe, su conclusión. Mi conclusión es que ahora se está hablando del nuevo plan y acuerdo del milenio, propuesta de la administración Trump. Y ese acuerdo ya sabemos por algunas filtraciones lo que va a implicar para el pueblo palestino. Fuera del tema de refugiados, Jerusalén no va a ser capital de Palestina, se va a crear un nuevo estado supuestamente llamado la Nueva Palestina, pero sin ejército, sin monopolio de la fuerza, sin un gobierno autónomo. Vamos a seguir más de lo mismo con esto. Más operaciones militares de Israel con cualquier justificación y el recrudecimiento de guerra que a nadie le beneficia. Marcos, su conclusión. Pues la conclusión es que sí, estamos en una situación muy difícil para lograr avanzar en un acuerdo de paz integral. Entonces pienso que lo que hay que hacer, y no sé realmente cuál va a ser el plan de paz del plan del milenio de Trump, es pequeños pasos que creen una mejor convivencia, mejorar la situación económica, ver de qué forma se llega a un acuerdo en Gaza con Hamas ahí, de que se eviten estas rondas cada rato y que con eso mejore la situación de la población palestina de Gaza. Y pequeños pasos que vayan construyendo las circunstancias para que más adelante sí se busque un acuerdo integral. Mauricio, rápidamente, porque debo ya dar paso a las opiniones de los televidentes. 5 segundos. Un Estado palestino que controle sus fronteras, que tenga el monopolio legítimo de la violencia, como dice Felipe, y en tercer lugar, que cese la injerencia nociva de Estados Unidos. Bueno, antes de despedir este programa, quiero leer algunos de los comentarios que han hecho los televidentes a través de nuestras redes sociales, @France24_alpiso. Comenzamos por algunos de los comentarios en Facebook. David Ayaviri dice: Israel es un estado que jamás desaparecerá. Los palestinos y árabes tienen que aceptar esa realidad, lo quieran o no. Caso contrario, la violencia será eterna, para desgracia de los árabes. Diego Fernández, por su parte, comenta: ¿enfrentamiento? ¿Cuál enfrentamiento? Eso es más una masacre que un enfrentamiento. George Cortés también nos comenta a través de Facebook: si los palestinos se dedican mejor a construir nación, dejar de transmitir el odio a sus hijos e invierten sus fondos en hospitales y escuelas en vez de misiles, puede haber paz. También a través de la red social Instagram nos comentan: sí, siempre y cuando Estados Unidos deje de fomentar la guerra a través de Israel. Son algunos de los comentarios de nuestros televidentes a través de las redes sociales de France24.com. A mis invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros en este debate y ustedes pueden seguir con nuestra programación. Feliz noche.